Súper, ahí estamos listos ya. Pongan mucha atención, chiquillos. Dentro de los tipos de datos que existen y de los que hemos ido trabajando, hay dos conjuntos distintos. Uno son para aquellos datos que están agrupados y otro para aquellos datos que no están agrupados. Cuesta un poquito entender esta diferencia, en qué momento un dato se agrupa y en qué momento un dato no se agrupa. Bueno, la diferencia en realidad es bastante sencilla. Dentro de los tipos de datos, cuando hablamos de datos agrupados, nos referimos a las tablas. Todo lo que sea datos agrupados para tabla. Y los no agrupados cuando trabajamos con un conjunto de datos cualquiera disperso. A modo de resumen, nosotros teníamos las siguientes medidas. La medida de tendencia central. Dicha medida tenía tres aristas. Una que era la media, otra que era la moda, y otra que es la mediana. Estas tres medidas se conocen como las medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque representan básicamente lo que ocurre en el promedio. Nosotros donde hemos centrado el trabajo ha sido acá, en la media, entendiendo que la media es lo que nosotros conocemos como el promedio. O sea, es decir, la agrupación hacia un dato central. Entendemos como moda el dato que posea la mayor frecuencia. El dato con mayor frecuencia va a ser siempre catalogado como la moda. Y finalmente la mediana la entendemos como el término central. Aquel dato de la frecuencia que esté justo al medio. Tenemos por otro lado las medidas de dispersión. Y nosotros habíamos dicho que la medida de dispersión viene en gran medida a solucionar el problema que tienen las tendencias centrales. ¿Qué problema tienen estas medidas? Que la media es muy sensible a los datos extremos. Por lo tanto, entre más dispersos estén los datos, más compleja es la interpretación correcta que nos entrega la media. De la medida de dispersión teníamos el rango, entendido como una diferencia de datos entre el dato mayor y el dato menor. Teníamos también la varianza, que era la dispersión de los datos respecto a la media al cuadrado, y teníamos nuestra desviación estándar, que es la dispersión de los datos, pero en este caso es la raíz del anterior. El que es preciso siempre es este. Este es el que tiene mayor precisión. ¿Eh? Ahora, estas tres medidas que están acá intentan siempre representar un dato, pero va a ser la desviación estándar la que nos va a decir si eso no es adecuada esa representación. Esas seis cosas son las que hemos estado nosotros trabajando. Pensé que me iba a dejar agregar más diapositivas. Mucha atención entonces ahora. Imagínese, nosotros tuviéramos un montón de datos desordenados. Por ejemplo, nosotros tuviéramos el dato 2, 5, 3, 8 y 5. En este caso, chiquillos y chiquillas, estaríamos en un conjunto de datos no agrupado.
¿Por qué es no agrupado? Porque no están en tabla. Así de sencillo. Primero, en este tipo de situaciones de datos no agrupados, igual hay que darle un orden. En la tabla el orden se daba solo. Acá lo vamos a tener que dar nosotros. ¿Qué hacemos? Ordenamos. Puede ser de forma creciente o de forma decreciente. Uno por lo general ordena siempre de forma creciente estos datos, del más pequeño al más grande. Y ahí tengo todos mis datos. 2, 3, 5, 5 y 8. Primero, establecemos la media. Y dijimos que la media era el promedio. Así de sencillo. Sumar todos los datos y dividirlos por el total. Entonces, en este caso sostendríamos 2 más 3 más 5 más 5. Bueno, ya tenemos 10, 20, 28 debería ser. 2 más 3 más 5 más 5. Perdón, 23. Claro, porque estos son 5, 10, 15, sí, 23. Ahí sí. 23. Y esto está dividido en 5. 23 quintos son en este caso de forma exacta 4,6. Nunca vamos a trabajar con más de dos decimales. A todo reventar lo que nos podría pasar son dos decimales. Ahora, matemáticamente, entre más decimales habría más exactitud. Pero ya determinamos que dos decimales es una buena aproximación. Hago lo siguiente ahora. Ya tengo calculada en este caso mi media, mi promedio. Voy a calcular ahora la moda. En este caso, el dato que más se repite es el número 5. Ahí está mi moda. Y voy a calcular mi mediana. La mediana, chiquillos, exige que los datos estén ordenados. No puedo calcular la mediana si están dispersos como estaban acá. La mediana es justo el término central. En este caso el número 5. Una forma de poder encontrar muy rápido esto es determinar el n, que en este caso son 5 datos, y le quitan 1, y luego lo parten por 2. Eso de acá te va a quedar arriba 4, 4 medios son 2 enteros. Buscan la posición número 2, 1 y 2, y el dato siguiente, como le quité 1, tiene que ser la mediana. En este caso la mediana es el número 5. Dato curioso, ¿qué hubiese pasado si no fueran 5 datos? Porque aquí es re fácil encontrar la mediana. Si fuera, por ejemplo, 2, 3, 5 y 5, acá ya estamos en un problema. Porque en este caso no hay término central inmediato. ¿Qué hace usted? Toma los dos datos que están al medio y les saca el promedio a esos dos datos. 3 más 5, 8, la mitad, 4. El promedio entre esos dos datos es 4. Y ahí está su mediana. Ese número que nos tiene que dar tiene que estar justo entre medio de esos dos datos. Si a usted le da 5,1, se hizo algo mal. Si le da 2,8, también se hizo algo mal. Siempre que sean pares, esta mediana tiene que estar contenida entre esos dos valores. Hasta ahí, chiquillos. Solo hasta ahí. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda o consulta? No, Profe, perdón, pero lo puede volver a repetir. Es que no entendí mucho, o sea, el tema de esa parte no ve que está el promedio que sale 23, partido en ¿Ya? 5 creo. Eso como ¿Mm? que me enredó un poco. ¿Cómo sacar el promedio? Es igual que la otra forma en la tabla, ¿cierto?
Similar, todavía no llegamos a esa forma, bien similar, mire. Primero sacamos el promedio. El promedio te lo sacas sumando todos los datos. 2 más 3 son 5, más 5 teníamos 10, más otros 5, acá está. 2 más 3, 5, 10, 15 y 23. La suma de todos los datos Jocelyn nos dio 23. Lo parto en 5 y obtengo el promedio, que es 4,6. La moda es el dato que tenía mayor frecuencia, o sea, el dato que más se repite. En este caso el número 5 se repite 2 veces. Y la mediana es siempre el término que esté justo al medio. Justo al medio es la mediana. Por eso la media tendencia central no son muy buenas para evaluar algo. Porque en este caso, el que queda al medio no significa que sea una medida justa. No significa que justo el que esté al medio represente un antes y un después. Y, bueno, habíamos dicho que si la moda era par, perdón, si los datos eran par, para sacar la mediana, era el promedio de los dos datos que quedaban al medio. Esto es distinto a la tabla, todavía no llegamos para allá. ¿Cuál es la gracia de la tabla? Es que tú ya tienes los datos ordenados, agrupados. En este caso tenemos datos que no están agrupados. ¿Mejor ahí, Jocelyn, o todavía no muy bien? Sí, profe, sí entendí. Ya, qué bueno, súper. Ya, voy a seguir. Entonces, en este caso, chiquillos, yo tengo promedio, mediana y moda. Si ustedes se dan cuenta como que están bien parejitos, 4,6, el 5, el 5, no está tan difícil. Yo acá podría decir, mire, relativamente sí, los datos andan parejos, pero es que tengo un 2 y un 8. Tengo dos extremos muy grandes. Y esos extremos me hacen dudar de mi promedio. Entonces, para intentar interpretar esto bien, van a llegar las medidas de dispersión. Primero, el rango. Para el rango, vamos a restar el dato más grande, 8. Le vamos a quitar el más pequeño, 2. Y 8 menos 2 son 6. Es decir, ojo, estos datos no tienen contexto como otros. Por lo tanto, yo no podría decir que son 60 décimas. No existe ese contexto ahora. Eran datos que estaban solamente puestos. Pero ya 6 unidades es harto de distancia. Segundo dato que vamos a sacar va a ser la varianza. Para la varianza tenemos lo siguiente. Ponga harta atención. Vamos a tener que tomar cada dato, en este caso el 2, el 3, el 5, el 5 y el 8, restarle el promedio y elevarlo al cuadrado. Sería 2 menos 4,6 al cuadrado más 3 menos 4,6 al cuadrado. Como se repite dos veces el 5, yo voy a escribir solamente una vez. El doble de 5 menos 4,6. Es igual a esta al cuadrado. Nos queda una. Nos queda, en este caso va a ser por acá 8 menos 4,6 al cuadrado. Y todos esos datos que yo tengo ahí
lo vamos a tener que dividir en la cantidad de datos, que son 5. Por eso estamos sacando recién la varianza. Ahí le faltó un cuadrado a eso. Recién la varianza. Vamos a continuar. En este caso, el cálculo se hace un poquito largo. Y a veces puede ser inclusive hasta un poquito tedioso. Por eso nosotros, bueno, el día de la prueba no van a trabajar con tantos datos, ya va a ser como bien cortito. Esto va a ser igual a ¿qué? Igual. 2 menos 4,6. 2 menos 4,6 son menos 2,6. Esto hay que elevarlo al cuadrado. Yo lo voy a hacer al tiro por ahorrar tiempo, ya para que no se nos vaya toda la clase haciendo ese cálculo. Y son 6,76. Acuérdense que esto siempre es positivo, ojo, no les podría dar un número negativo. 3 menos 4,6 son 1,6. Al cuadrado son 2,56. Ahora, ojo, el día de la prueba pueden usar calculadora, por supuesto. De hecho, yo espero que ustedes usen la calculadora. Este es más fácil. 5 menos 4,6 son 0,4. Al cuadrado, 0,4 por 0,4 deberían ser 0,16. Ojo, aquellas multiplicaciones que carecen de parte entera siempre se van a hacer más pequeños. Claro, porque 0,16 es más pequeño que 0,4. Y 8 menos 4,6 son 3,4. Por 3,4 son 11,56. Y toda esta suma larguísima hay que dividirla en 5. Sería 6,76 más 2,56 más 0,16 más 11,56. Lo de arriba da 21,04. Voy a seguir acá. Nuestra varianza nos dio 21,04, la cual todavía está dividida por 5. Dividida por 5 da exactamente, acá viene exacto el número, 4,208. Miren lo que les voy a decir acá. Este es un número finito. En la calculadora no salen más decimales. Sale justo 4,208. Acá usted podría tomar dos decisiones estadísticas. Primera decisión, trabajar a 3 decimales porque es finito. Por lo tanto, ahí no es una aproximación. Es el valor que es. Y obtendríamos el cálculo más certero posible. Otra cosa sería que usted lo aproximara a 4,21. ¿Ya? En este caso puntual, al ser finito, yo voy a trabajar con este. Los infinitos son los que necesitan la aproximación real, porque no hay una forma de poder acortar los valores. Ahora, mi varianza me dio 4,208. Ahora, si usted trabaja en la prueba con la aproximación, también va a estar bueno. Así que tranquilidad con eso. 4,208. Le vamos a aplicar la raíz cuadrada a 4,208. A ver, la raíz cuadrada de 4,208, aquí se la voy a aproximar. Ojo, cuando uno aproxima usa este símbolo, el de semejanza, el de aproximado. Me da a 2 decimales 2,05. Yo le había dicho a usted, si usted recuerda con harto detenimiento, que si la desviación estándar superaba la unidad, era porque había mucha dispersión.
uno siempre intenta que no tenga unidad, es decir, que fuera 0, y algo. Si es 0, y algo, al no tener parte entera, uno ya dice, mira, tiene poquita dispersión. Entre más cercano al 0, menor dispersión. Pero este está 2 unidades afuera. ¿Quiere decir que hay dispersión? Sí, y harta dispersión. Si yo me voy a los datos anteriores, bueno, el 3, el 5 y el 5 no es tanto lo que tienen, pero tengo un 2 y un 8. Los extremos eran demasiados. Al ser demasiado el extremo, nos causó una desviación estándar altísima. Nosotros habíamos dicho también que esto se asociaba a un gráfico. Este gráfico es el gráfico de la normalidad, que en este caso siempre tenía dos colas, una cola inferior y una cola superior. Arriba, acuérdense, va siempre nuestro promedio, 4,6. Claro, porque uno intenta que en la normalidad esto se acerque a donde está la curvatura más alta, que está la media. Ahora, al tener tanta dispersión va a ser difícil que esto ocurra. ¿Qué hacíamos ahora? Al 4,6 le sumamos y le restamos la desviación estándar. O sea, 4,6 más 2,05. Si sumo estos dos, da 6,65. 6 lo puedo aproximar a 6,7. Y si lo resto, si a 4,6 le quito 2,05, me da 2,55. Podríamos decir que es 2,6. Teníamos estos datos, 2, 3, 5, 5, 8. Claramente el 2 quedó por acá. Acá estaría el 3, acá estaría el 5, y por acá, bien acá, estaría el número 8. Ahora, tengo tres datos en mi media, claro, ahí está la agrupación general. ¿Qué datos determino yo acá? Que es normal tener el dato 3, 5 y 5. Están dentro de la normalidad, porque se acercan a la media que es 4,6. El 2 y el 8 salen de la normalidad, se van lejos de la normalidad. O sea, este 2 está inferiormente en la normalidad y este 8 está superiormente colocado en esta misma normalidad. Acuérdense que dijimos que matemáticamente se dice que acá debería estar el 66% de los datos. En consecuencia, en los otros dos lados debería estar el 17% y el 17%. 17 para acá y 17 por acá. Si yo sumo esos tres porcentajes me tiene que dar 100. Ahora, veamos si realmente se comporta con estos porcentajes. Tengo tres datos que son el 3, el 5 y el 5. Esos tres datos yo los voy a dividir en el total, que es n. Y bueno, 3 dividido en 5 da exactamente 0,6. Que en términos de porcentaje sería un 60%. En consecuencia, este de acá sería el 20% de los datos y este el 20%. Este de acá. Si ustedes aprecian con detenimiento, se van a dar cuenta que no estamos tan mal en el porcentaje. Claro, porque la teoría matemática dice que para que algo esté bien hecho en este gráfico, tiene que estar en estos parámetros. 17, 66, 66 y 17. Nosotros tuvimos 20, 60 y 20. Con la dispersión que teníamos, no anduvimos tan mal. ¿Qué sería malísimo que nos pasara? Que, por ejemplo, acá hubiésemos tenido un 8%, acá hubiésemos tenido
un 3%, o que al medio tuviéramos menor que a las dos cotas. Ahí estaríamos mal. Si al medio nos hubiese dado 20 y a los lados 40 y 40, ahí también estamos mal. Siempre tiene que ser lo más próximo a esta distribución e intentar que sea lo más simétrico posible. Hasta ahí, mírelo con calma. ¿Dudas, preguntas o consultas? Yo, profe, Dígame. tengo una duda en dónde sacó ese 2,6. Es de la de la O, ¿cierto? El De 2, la di- ¿cuál, 2,6 perdón? abajito, ¿Este? abajito. Sí, ese mismísimo. Ya, lo saco de la siguiente forma. Al promedio le sumo y después le resto la desviación estándar. Si usted se la suma, le va a dar 6,7. Si usted se la resta, le va a dar 2,6. ¿Y cuál es preferible más usar, la resta o suma? Más que todo. No tiene que saber usar las dos para que Ah, le den las dos cotas. ok. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Alguna pregunta? La que sea, no hay problema. Profe, yo tengo una pequeña duda. La que quiera, cuénteme. Quiero saber si el 2 que puso fuera del paréntesis que de 5 menos 4,6 influye en algo. El 2 que puse en el En paréntesis. la diapositiva anterior, ¿Acá? sí, donde se está como haciendo la ecuación, hay un 2, el paréntesis 5 menos 4,6 al cuadrado. Ese, Este. sí. Ya. ¿Por qué tiene un 2? Porque tenía dos veces el dato 5. Es para ahorrarme el cálculo, para no hacerlo dos veces. Si el dato se repitiera tres veces, yo escribiría tres veces ese cálculo. Pero no influye en nada el resultado. No es nada. De hecho, es el mismo valor que tú tuvieras de haberlo escrito dos veces por separado. Ah, ya, gracias. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Yo duda? tengo Dígame. acá otra. Disculpe si que Obvio, Karen, las que quiera. disculpe si es muy atrasada. ¿Qué significa el n? Ay, qué vergüenza. El n es igual a 5 menos 1 dividido en 2 igual a 2. Ah, ya, esto es para obtener la mediana. Ay, 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 ay. En Entonces, este caso, estos datos son posiciones. Como son 5 en total, le quito una posición y lo parto en 2. Y así obtuve el segundo dato en posición. Conté un dato, dos datos, y como le había quitado uno, el tercer dato en la mediana. sí, es que parecía una n, entonces estaba como, ¿por qué una n? Entonces, perdón, ¿Esto perdón. de acá? Sí, eso. Ah, eso es como la n de posición. Es para sacar solo posición. ¿Alguien Gracias, más, chiquillo? profe. No se preocupe, ningún problema. ¿Alguien más, chiquillo? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Continúo? Ya. Voy a continuar entonces. Esto que usted vio ahora corresponde a datos no agrupados. Claro, son datos no agrupados porque están desordenados. Ahora uno dice, pero ¿cómo desordenados? Si usted le dio un orden, sí, pero un orden que no venía prescrito. Fue necesario que yo los ordenase de menor a mayor. Ahora, si usted hace este mismo trabajo al revés, no de menor a mayor, de mayor a menor, no le va a cambiar en nada el cálculo matemático. Ahí es como al gusto de cada uno. ¿Qué nos queda? Nos queda volver a hablar de los datos agrupados. ¿Ya? Piense que estamos sintetizando todo en esta clase. En el caso, uy, no sé qué hice. Ahí sí. En el caso de los datos agrupados, ojo, acá uno igual como que tiene algunos datos dispersos que coloca acá. La diferencia es que los datos pues te agrupa todo. Dijimos que en la primera columna uno va a escribir
X sub I. O sea, cada dato existente, ¿cierto? Ojo, esta tabla puede estar en intervalo como puede no estar en intervalo. Depende de la cantidad de datos que ustedes tengan. Acá yo tengo en este caso la frecuencia. Existe la frecuencia relativa. Existe la frecuencia relativa porcentual. Y también, ahí sí. También existe la frecuencia relativa porcentual acumulada. Y también tenemos, en este caso, la frecuencia acumulada. Hay gente que las pone en otro orden, no es relativo en realidad, chiquillos, eso. ¿En qué orden usted las coloque? Podría ir así, podría ir en otro orden. No es relativo. Lo importante es que estén. ¿Ya? Si se dio cuenta, la clase pasada yo tenía un representante de clases para los intervalos. Eso es cuando yo trabaje con intervalos. Si trabajo con intervalos, en ese caso tengo que tener un representante de clase. ¿A qué me refiero con esto? Que si acá tengo el 3, acá tengo el 8, acá tengo el 9. Ojo, acá no podría aparecer el 2, porque tienen que tener un orden. Acá tengo el 12 y etcétera, etcétera. Yo acá calculo la pura frecuencia. ¿Cuánto tengo de cada uno? En cambio, si usted lo tuviera con intervalos, si estuviera con corchetes, por ejemplo, si fuera del 2 hasta el 5, acá es necesario un representante de clase. Un representante de clases que me responda qué número va a representar ese intervalo. En ese caso, ¿cómo lo hacíamos? Para sacar un representante de clase, reitero, solo se hacen los intervalos. No se hace si no hay intervalos en las tablas de datos agrupados. Este representante es el promedio entre el dato inferior, que es 2, más el dato superior. Como el corchete le da la espalda al 5, es porque no toma el 5. Por lo tanto, llega hasta el 4 nomás. Siempre tratamos de trabajar con datos discretos. Los datos discretos, a diferencia de los continuos, no poseen decimales. Ese es un dato discreto, aquel que no posee decimal. Y lo parte por la mitad. Y 6 medios son 3. Por lo tanto, el representante de clase acá sería el número 3. El 3 representa todos los números que estén acá adentro. ¿Ya? Reitero, solo sáquelo si usted tiene intervalos. Si no tiene intervalos, no tiene sentido sacar un representante de clase. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas o consultas? No, ¿No? Ya, perfecto. Ahora, las tablas para datos agrupados, que son tablas de frecuencia, por lo general tienen muchos datos. No es que sean poquitos datos, suelen ser muchísimos. Por eso uno decide agruparlos. Si usted me pregunta, ¿y cuándo los agrupo y cuándo no? Depende de la cantidad. Por ejemplo, si son 5, no tiene mucho sentido agruparlos. Pero hay datos que pueden llegar a ser 21, 26, 28 datos. Ahí tiene mucho sentido irlo ordenando, irlo agrupando. Entonces, antes de hacer esta tablita, voy a hacer lo siguiente. Lo habíamos visto la semana pasada, ya estamos como resumiendo las dos cosas. ¿Ya? Vamos a saber cómo construir la tabla. Primero, hay que tener los datos.
que me tomen la decisión de los voy a agrupar o los trabajo como no agrupados nomás. Ahora, imagínense tengo el dato, uy, fueran grupos etarios. Al ser grupos etarios, puedo tener edades de cualquier tipo. Puedo tener el 3, el 3, el 5, el 5, el 3 de nuevo, el 4, el 7, el 7, el 7, el 8. Ojo, esto que yo acabo de hacer ya nos tira unas luces. ¿Qué luces? Que vamos a tener que ordenarlo igual. Antes de yo construir mi tabla, voy a tener que ordenar estos datos. Todos los datos, independientes sean agrupados o no agrupados, antes de hacer el análisis estadístico, hay que ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso yo me voy a ahorrar un poquito de eso. Voy a sacar esos dos datos, pero era para que entendieran el ejemplo. Si a usted los datos le parecen desordenados, los tiene que saber ordenar. Y acá podría tener el 10, el 12, el 15, el 15, el 18, el 19, el 20, el 20, el 20, el 21, el 33, el 32, el 32, el 32, el 35 y el 40. Hartos datos. Ya con esa cantidad de datos, yo digo al tiro, no, no me conviene hacerlo como datos no agrupados. No, porque mire lo que le pasa a los datos no agrupados. ¿Cómo vamos a hacer esos cálculos tan largos? Entonces acá voy a darle un orden en formato tabla. Primera cosa necesaria para darle un formato tipo tabla. Saber cuántos datos tengo. Primero verificamos que estén ordenados. En este caso yo lo intuí. Yo construí de esa forma. Yo lo intencioné. Al haberlo intencionado, ya están los datos ordenados de esa forma. ¿Ya? Siempre haga la revisión igual. Tenemos que sacar cuántos n hay. El n es siempre la cantidad de datos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22 y 24. Eran hartos datos, o sea, ameritaba hacerlo con tabla. ¿Ya? ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Para afinar la tabla, vamos a sacar el rango. Hubo un año que hubo una suerte en la PCO anterior. Por suerte me refiero a que la pregunta era muy fácil y preguntaron para qué servía el rango. Y dieron todas las definiciones, la de promedio, la de moda. Ojalá también tengan algún día igual esa suerte ustedes, porque era muy fácil la pregunta. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Dato mayor menos dato menor. En este caso, el dato mayor es 40. El dato menor es 3. O sea, tenemos un rango de 37. Ese es nuestro rango. Para saber ahora cuántos intervalos vamos a tener en esta tabla, calculamos con la siguiente fórmula. Estos le vamos a llamar n sub i. N sub i va a ser la cantidad de intervalos. Era la fórmula 1, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, sí. Ya, súper. Deme un segundito cortito que se me pegó algo. Un bien cortito. Ya hice, perdón, chiquillos. Ya, la fórmula era 1 más 3,32 32
¿cierto? Logaritmo de n. Reemplazamos la fórmula, sería 1 más 3,32 logaritmo de 24. Claro, ese es nuestro n. Voy a continuar. El cálculo acá, yo espero siempre que usted lo haga con calculadora, acuérdese. Ya, porque es medio difícil hacerlo así como de la nada. El logaritmo de 24, usted lo va a multiplicar con 3,32. Ya eso le va a sumar una unidad. A mí, en la calculadora me da 5,58. Acuérdese de eso. 5,58. Ahí lo tengo a 2 decimales. ¿Cuál es el tema? Que hay que tomar una decisión acá. ¿Cuál es la decisión? Tomar la parte entera. Esto es 5,58. Ojo, la decisión que yo tome no me va a dar un valor muy exacto. ¿Ya? Si yo quiero subir o bajar, no me va a dar exacto. En este caso, la parte entera es 5. Pero como tenía un 0,5, lo vamos a dejar en 6. Hay gente que no le gusta hacerlo así. Hay gente que dice, no, bájese al 5 nomás. Elimine los decimales. La decisión que usted tome le va a causar un problema de que al no ser un número exacto, en algunos intervalos va a haber un dato más o un dato menos. No es para morirse, tranquilos. ¿Qué prefiero yo? Que usted siga las reglas de aproximación a la parte entera. Si hubiese sido 5,4, bájese a 5. No hay problema. Pero como era 5,5, lo vamos a dejar en 6. ¿Ya? Ahora, ya sabemos que vamos a hacer 6 intervalos. Bueno, ¿y la amplitud? ¿Cuántos datos va a tener dentro de cada intervalo? Ah, ya. Para sacar la amplitud, usted va a hacer lo siguiente. La amplitud va a ser igual a el rango dividido, en este caso es nuestro n sub i, que es la cantidad de intervalos. En algunas fórmulas, chiquillos, les puede aparecer ahí, les puede aparecer este símbolo, que es como el gato con una i pequeñita. Significa la cardinalidad de los intervalos. Lo mismo que tengo yo acá. El mismo n sub i. ¿Ya? Sacamos el cálculo. El rango era 37. Acá sí le pongo decimal. Y esos 37 los vamos a dividir en 6. Bueno, esto claramente me va a dar 6, y algo. 37 dividido en 6. Miren, me da aproximadamente 6,16. Ahora, esto es infinito periódico. Yo podría aproximarlo a 6,17. Ahora, nos quedamos siempre con la parte entera. Claro, porque no puedo tener intervalos que tengan decimales. ¿A qué me refiero con eso? Ojo, no se equivoquen. Adentro del intervalo pueden haber decimales, sí. Pero la cantidad de la amplitud no. Por la amplitud me refiero a cuántos datos van a ir en cada intervalo. Por lo tanto, nuestra amplitud va a ser de 6. Hasta ahí, ¿dudas, consultas o preguntas? Yo de nuevo. Ay, qué vergüenza. Profe, Dígame. yo que tenía una consulta con el tema del logaritmo, del n sub i. ¿Ya? ¿Ya?
Porque usted cuando nos mostró anteriormente los intervalos, usted en la diapa había puesto como, creo, 3,332. Y esta vez ocupó solo dos decimales. Entonces, solo ocupamos 2 cuando calculemos el n sub i. Ah, ya te entendí la pregunta, sí. Intenten siempre calcular a 2 cuando sea infinito. Si es finito, puedes ocupar la cantidad completa de decimales. Ah, ya, Por ya, ejemplo, ya. si te da 6,208 y es finito, ocúpenlo, porque tenemos una mayor aproximación. Pero si es infinito, a 2 decimales nomás. ¿Mejor ahí? Sí, profe, gracias. Súper. Esto que usted está viendo ahora se llama el método, bueno, se pronuncia como el método Stargles, ¿ya? Pero en algunos libros yo lo he visto escrito como el método Sturgles, ¿ya? ¿Continuamos? Sí, De hecho, miren, yo el otro día lo vi escrito así en un libro. Me parece que Stargles es como se pronuncia la palabra en inglés, porque el otro día lo vi así, método, es- se escribía Sturges, ¿ya? Pero es como algo de pronunciación en lo que no nos vamos a detener. Ya. ¿Qué tenemos? ¿Para qué nos sirven estos dos 6? El primer 6 del n sub i nos dice que vamos a tener 6 intervalos. Y cada intervalo va a tener 6 datos. Para eso nos sirve esto. Ahora, harta atención. Tenemos que tomar una decisión. ¿Lo vamos a hacer por intervalo o lo vamos a hacer por dato nomás? En este caso, son tantos los datos que la decisión inteligente es por intervalo. Además, para eso calculamos también esto, si no, no tendría sentido haberlo calculado. Pero la decisión inteligente acá es hacerlo por intervalo. ¿Ya? Entonces acá voy a tener los x sub i. Profe, ¿puede repetir un poquito la diapositiva anterior, porfa? Ahí está. Gracias. No hay problema. Continúo. Ya. X sub i, ¿cierto? Acá voy a empezar a ordenar mis datos. Ahora, acuérdense que el corchete puede ir abierto, el corchete puede ir cerrado. Eso también lo va determinando uno. De qué forma la tabla va a ir siendo construida. Ahora, me convendría a mí, en este caso, hacer una tabla, podría ser cerrada. Podría ser. Sé que son 6 intervalos. Por lo tanto, yo me voy a preparar para 6 al tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. ¿Ya? De estos 6 intervalos, yo tengo que tener siempre 6 números. O sea, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O sí, no? sí. Vamos. Ya. Ahora, ojo, para construir estos intervalos, yo voy a ir agrupando de 6 en 6. Pero ojo, me quedó un 7 afuera. Ah, y tengo un problema. Entonces, no voy a poder agrupar desde los datos. Voy a tener que agrupar solamente desde la teoría que tengo, que son 6 y 6. Sé que empieza en el número 3. Nada más me tengo que fijar. Parte del 3 y tiene que tener 6 datos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo lo quiero dejar cerrado, sería entre el 3 y el 8. Ya que me puede decir, oiga, pero ahí tiene los 6 datos. Sí, porque estoy agrupando por conjunto. Para eso sirve el método Sturges o Stargles, para no equivocarme juntando números. Eso jamás lo haga. Eso que yo hice al principio no, se va a equivocar. Para eso usted calculó el 6 y el 6. Olvídese de los datos por un rato, olvídese. Sáquelos de su cabecita. Solamente acuérdese que el primero es 3
y que el último es 40. Nada más tiene que pensar ahora. Entonces partimos con el 3 y le sumamos 6. Ahora, como dejé cerrado el 8, puedo partir con el 9. Coma, sumémosle 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parto con el 15 ahora. Me queda 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, y acá uno ya saca un patrón porque fíjense, van de 6 en 6, de 6. 3, 9, 15, por lógica este es 21. Después tendría que venir del 21 al 27. Y 27 más 6 son 33. Ya sacando los primeros 3 ustedes pueden sacar un patrón. 8 más 14 más 20, bueno, 8, 14 y 20 van de 6 en 6. Por lógica, este es 26, este es 26, 32. Y el último, ojo, acá está el error. El último debería ser, según esto, el 38, para ir de 6 en 6. Pero el último dato es el 40. Por lo tanto, acá voy a tener que saber escribir el último dato. Siempre les va a pasar, chiquillos, que al menos un intervalo, por lo general es el último, trae un valor pequeño en el error. ¿Ya? Siempre les va a pasar eso, siempre, siempre. Porque en este caso quedó 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Quedó de 8 datos. El problema es que no lo puedo agrupar de otra forma. Me están sobrando acá 2 datos. ¿Les va a pasar eso siempre? Sí, porque usted aproximó. Ahora saque el representante de clases. El representante es exactamente 3 más 8 dividido en 2. Siempre así, acuérdense. El representante es el promedio de ese intervalo. 3 más 8 son 11, la mitad 5,5. Lo voy a dejar en 6. 9 más 14 son 23. La mitad 11,5. Lo voy a dejar en 12. 15 más 20, sí, son 15 más 20. Son 35. La mitad 17,5. Lo voy a dejar en 18. Ah, esto igual, pues si en la tabla del 3, 24, 30, y acá va un 36. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que sacar nosotros? La frecuencia. Y para la frecuencia usted tiene que irse a los datos. ¿Cuántos números tengo entre el 3 y el 8? Entre el 3 y el 8. Yo también fui muy lejos. Tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8. Justo 8 datos. Entre el 3 y el 8 Profe, tengo, dígame. no entendí el tema del representante ahí, como que me perdí. Es que siempre me pasa de que se me olvida cómo se hacía. Para el, Pero si lo podría ¿Mm? explicar, por favor. Para el representante de clase Jocelyn, tú sacas el promedio entre el 3 y el 8. 3 más 8, 11. La mitad 5,5 lo aproximé a 6. Los representantes de clase siempre son el promedio entre el dato inferior más el dato superior y lo parten en 2. Ahora para la prueba pueden trabajar con corchetes cerrados nomás, es más fácil. ¿Ahí sí, Jocelyn? Sí, profe. Ya, súper. Ahora, ¿cuántos datos tengo entre el 9 y el 14? Veamos a ver. 1, 2, 2 datos nomás. Entre 9 y 14 hay 2 datos. Entre el 15 y el 20. Entre el 15 y el 20 tengo más, parece.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. Entre el 21 y el 26 tengo un puro dato. Entre el 27 y el 32, uy, siempre me pasa. Entre el 27 y el 32 tengo, mira, ese está no ordenado, ya, pero no afecta en nada. 1, no, pues se no va de acá, ese está fuera. ¿Ven? Eso habría que haberlo ordenado. Me hallar el problema que tengo ahora, que tengo que agruparlo así. Ahí tengo 3 datos. Entre el 27 y el 32. Ojo, mira lo que nos pasó, se nos había filtrado un 33. Y entre el 33 y el 40 tengo 1, 2, 3 datos. Acá tengo 3 datos. ¿Cómo yo sé si lo hice bien o mal? Tengo que contar ahora. 8 más 2 más 7 más 1 más 3 más 3. Justo da 24. Bueno, y los datos que sigue usted lo completa como sabe completarlos. Saca la frecuencia relativa, la porcentual acumulada y la frecuencia acumulada. Acá nos falta, voy a poner frecuencia acumulada, porque ya estamos en la hora. Acá voy a poner frecuencia relativa. Acá voy a sacar frecuencia relativa porcentual. Y acá frecuencia relativa porcentual acumulada. Ya, para que nos vayamos, chiquillos, para que quede todo claro que estamos muy en la hora. Estamos justo en la hora de cierre. Primero, completar los datos de acá usted ya lo sabe completar. Lo que nosotros reforzamos hoy día fue la parte de acá, que puede ser la parte más difícil de hacer. ¿Ya? Esta materia es mucho más larga y si usted está viendo es mucho más densa. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente para que les vaya bien. Vamos a dividir la prueba en 2 partes. La prueba 1 llega hasta acá nomás. En sacar para datos no agrupados y en construir la tabla. Nada más. Para la prueba 2 vamos a sacar media, moda, mediana, desviación estándar en la tabla. Porque eso es más difícil, es más largo y va a ser mucho para la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, la prueba entra hasta construir la tabla nomás. Nada más. ¿Queda claro hasta ahí, cierto? Sí, Ya. Chiquillos, vamos a hacer lo siguiente. Para poder partir la prueba en 2 partes iguales, vamos a hacer esto. La prueba la vamos a tomar la otra semana. El 17, ¿no? ¿Cae 17? Cae 15. El 15 de junio va a ser la prueba de nosotros. Así sería la primera prueba de todas y no se le junta con nada. El 15 de junio es la prueba. Voy a subir un taller igual que la vez anterior de preparación para la prueba. Ese taller lo voy a subir hoy. Sí o sí hoy. Hoy subo el taller. Y entre el jueves y el viernes, yo creo que el jueves, porque el jueves tengo harto tiempo, el jueves les voy a subir cómo se desarrollaba el taller. Así usted con eso va el martes para la prueba. ¿Se entiende hasta ahí?